El Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión del Diván. Con gusto de saludarles nuevamente. Estamos aquí de nuevo con mis compañeros Fernando y Jesús. Hola, el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy tendremos un tema llamado la castración, que ya veremos más adelante, de qué se va tratando. Antes les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al número 4421 69 29 26. En caso de que quieran agendar alguna cita o quieran hacer algún comentario sobre el programa, o si tienen alguna sugerencia también sobre qué podríamos hablar. Muy bien, les doy la palabra a mis compañeros para poder comenzar con el tema de hoy. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ángel, ¿cómo te va? Bien, gracias. Pues mira, Ángel, hoy justamente te platicábamos, hemos optado por discutir, hablar el tema de la castración, después de una sesuda reflexión que hacíamos. Sí, ¿dónde estaban las ideas? Exactamente, Jesús y un servidor el día de ayer. Y en función de la línea que seguíamos la semana pasada al hablar del concepto de pulsión, que creemos que fue interesante ponerlo en relación o con relación a el instinto y la distinción entre el humano como ser cultural y los animales como seres naturales, pensamos que un tema interesante en psicoanálisis, y no solo interesante, sino polémico, interesante a nivel también de la curiosidad que puede despertar, es el tema de la castración. Es un concepto fundamental que también para Freud sirve de operador en cuanto a la explicación de cómo se configura la vida anímica, la vida mental, y que otros psicoanalistas van a retomar, y es de ahí que surgió nuestra intención de hablar de este concepto, para esclarecerlo, para evidentemente poder hacer divulgación del mismo y en un lenguaje claro y explícito mencionar a qué se refiere este término que además atañe a uno de los asuntos más conocidos de psicoanálisis, que es la sexualidad, ¿no? La sexualidad y el llamado complejo de Edipo, que también tantos problemas trae en su comprensión y, digamos, en su metabolización como concepto, ¿no? Fuera del marco teórico psicoanalítico, ¿cómo puede entenderse esto del complejo de Edipo? Más allá de muchas fantasías que rondan por ahí, o la idea de la castración como una ablación estrictamente corporal. ¿Cómo podría entenderse esto a la luz de un concepto fundamental de la clínica, incluso, como comentabas, Fernando, constitutivo de una estructura psíquica tal cual, ¿no? Claro, y convendría empezar, Jesús, Ángel, hablando un poquito de lo que es el complejo de Edipo. Fíjense que el impacto de Freud en la cultura fue tan extenso que si uno busca una entrada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con el nombre de Edipo va a aparecer complejo de, y va a hacer referencia a Freud, y va a decirnos que es el enamoramiento del infante o del niño de su madre y el odio hacia su padre o viceversa, que es la famosa propuesta edípica de Freud, que va a ser la matriz de la construcción subjetiva para el padre del psicoanálisis. Pero entonces, ¿el niño se enamora de su madre? Esta es una de las lecturas simples y de las propuestas universales que el psicoanálisis da, tema que remite evidentemente a la dimensión del incesto, tema complicado, tema interesante, y en el que se va a introducir después la cuestión de la castración, y se va a introducir una cuestión más interesante. Jesús, ¿tú sabes cuál es? La cara, ya me dejaste pensando. El incesto, la castración. El falo. El falo. Se va a introducir ahí la cuestión del falo. Claro, un elemento. Me parecía que iba por el tema del albur, pero dije, caray, ese ya lo hablamos. No, justamente va a ser otro de los temas interesantes que vamos a ir hablando también, porque no solamente al psicoanálisis se le acusa de pansexualista, o sea, de todo remitirlo a la sexualidad, sino además también se le acusa de falocéntrico. Claro. Es un discurso hoy en boga, sobre todo a la luz del feminismo que ha despuntado desde los 60s en adelante, que el psicoanálisis es una teoría patriarcal y que se configura o se fundamenta en esta cuestión del Edipo, donde el elemento central es el padre,
y existe el falo como también organizador fundamental y por supuesto la castración. Valdría la pena ir esclareciendo estos términos, Jesús. ¿Qué es la castración? ¿Qué es la castración? Bueno, de entrada suena, como lo comentaba, si esto podría entenderse como una ablación corporal, una ablación de los genitales. Creo que podría ser la resonancia que el concepto trae de manera más inmediata, aunque si nosotros lo llevamos a otro esquema, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con la instauración de una falta, con la instauración de una imposibilidad, incluso de la imposibilidad de una relación en este caso, siendo el padre el operador de esta relación, pues ahora ya no dual sino tripartita. Algo tiene que manejarse como un imposible, algo tiene que romper esta relación dual de el hijo con la madre, por poner el ejemplo, y este padre como tercero, como incluso introductor de la cultura, en ese punto en el que dice esto no es así, rompe esta relación dual biológica, instaura una falta, deja la marca de una falta, y de esta manera puede entenderse la castración desde otro lugar, ya no como algo estrictamente corporal. Pero entonces, a ver, recapitulando, Freud planteará que esta relación incestuosa que el niño inaugura con su madre, que es justamente el Edipo, hablemos ahorita del varoncito para no meternos en camisa de 11 varas, va a finiquitarse una vez que el niño renuncie a esta relación imposible e incestuosa, por lo que Freud llama temor a la castración. Y dinos, Jesús, en Freud la castración entonces sí debe entenderse en el sentido genital que tú mencionas de la ablación. Es que va por otro lado también, va también del lado del falo, por ejemplo, en ese lugar. Si nosotros entendemos, o se hace la relación inmediata, por eso la importancia de trabajar estos temas en un programa como este, es no quedarnos con el reduccionismo que el concepto inmediato pueda traer. Uno puede pensar así como la castración, una ablación corporal, y estrictamente el falo como el pene. Algo que no es así. El falo, estrictamente hablando, tiene una relación simbólica. ¿Sí? Funciona más como un símbolo. Incluso lo menciona Freud en alguno de los textos, la premisa universal del falo, pensar que esto se ostenta en varios lados, en varios lugares, y que incluso tiene un valor. ¿Sí? O sea, que no es estrictamente la cuestión genital por ese lado. Dicho de manera más clara, para Freud, el falo, más que el órgano sexual masculino, o sea, el pene, es la representación mental o psíquica de de lo que trae aparejado. Claro, por supuesto, que se constituye como lo que Freud llama una teoría sexual infantil. Es decir, el falo en la teoría psicoanalítica remite a una hipótesis de completud o de completitud humana, que la castración va a terminar, o sea, falo remitiría a completud, castración remitiría a falta, que esto ya nos despega de las primeras imágenes que nos vienen a la cabeza de falo-pene y castración, sustracción del mismo. Más bien falo completud, castración acabose de la completud o precisamente mostración de que no hay completud. Sí, instauración de la falta. De la falta. Tal, ¿no? ¿Y qué hacer con esa falta a cuestas, ¿no? ¿Y por qué la falta que se induciría a partir de lo que sería el temor a la castración, según Freud, es tan importante para la cultura, Jesús? ¿La castración como tal? Sí, o lo que la castración induce, que es la falta. Porque también va aparejado de algo que ya mencionábamos en el programa anterior, que es el deseo como tal. Uno, en su, digamos, su matriz psíquica como tal, que abre un espacio. Y por otro lado, pues digamos, ¿cómo se podría vivir con ese esquema de completud? ¿Cómo se permitiría entonces el esquema de comunicación, de relación humana, incluso el mismo lenguaje? ¿De dónde partiría si no desde ese lugar? O sea que vivir en cultura es un sometimiento. De alguna manera es la renuncia a algo. Si hay un punto de completitud, pues entonces, ¿qué más se necesita en los demás? La fundación o la fundamentación de la relación social se basa entonces en la introducción de la noción de falta en sí mismo. Sí, de alguna manera, porque, insisto, o sea, la base de la relación como tal tiene que ser el buscar algo en el otro. Si no hay algo en el otro, entonces, ¿cuál es la premisa como tal?
Es por esto que la teoría de la castración freudiana va a pasar a ser un fundamento indispensable, que Lacan va a releer justamente después como esta cuestión de la introducción de la falta, ya en una matriz mucho más simbólica, no tanto esta relación imaginaria con la ablación, y que va a resultar central. El ser humano es un ser en falta, no un ser en falta, entiéndase, como se pudo haber pensado en un inicio en Freud, de falta de pene, ¿no? O con la amenaza de perderlo, sino más bien un ser que por su propia estructura, que por su propia constitución como ser de lenguaje, siempre está en falta de algo, y como está en falta de algo, está en deseo siempre también de algo, lo que constituye quizá uno de los estados más evidentes del ser humano en la civilización. Estamos en falta, estamos buscando siempre cómo llenar, cómo completar, cómo hacer, es decir, somos seres de deseo. Sí, ahí entonces la herramienta, el instrumento del lenguaje para buscar colmar esa falta. También que, por otro lado, es muy paradójico, el hablar representa la falta y se piensa que al hablar se puede colmar a la misma. Sin embargo, esto evidentemente no se logra. Ahora, entonces, el psicoanálisis en lugar de... Es interesante porque va en un contrasentido del pensamiento popular. En lugar de que la castración sea un concepto que refleja un estado en menos, la castración más bien es un concepto que en el psicoanálisis refleja un estado en más, porque permite precisamente el pasaje a esta socialización y a este ser de deseo, ¿no? O sea, pasar por la castración no es algo que se pueda leer desde un punto de vista negativo, sino más bien desde un punto de vista fundacional del ser humano. El ser humano requiere la noción de falta para poder producirse a sí mismo y producir en su entorno algo diferente. Se permite la introducción de otra cosa, ¿no? De otro registro, de otra dimensión, que para el caso podría ser el lenguaje, que para el caso podría ser las instancias imaginarias de la cultura que puedan reproducirse por otro lado, ¿no? Y podríamos llevar esto a la clínica, sería muy interesante, porque uno se podría preguntar cómo se vive este concepto de castración, este concepto que, entonces ya vimos, está lejos de la ablación, está lejos de ser la emasculación, sino más bien es un concepto relativo a la falta. ¿Cómo se experimenta esto en la práctica o en la experiencia que el psicoanálisis propone como experiencia para el ser humano? Y a mí se me ocurren muchos ejemplos. Vivir la castración es entrar a un análisis y de pronto, conforme el mismo avanza, dar cuenta de que en realidad uno no sabe quién es uno mismo. No, es un efecto bastante común y a la vez complejo de asimilar. Voy a permitir hacer un comentario de un evento analítico que alguna vez cursé. Justamente, un momento que tenía... O sea, de la propia experiencia de análisis. Así es. Tenía bastante situaciones pues que estaba atravesando, decido retomar un análisis. Voy con la analista y de repente empiezo a hablar. Digamos, no, era mi primer análisis, pues ya llevaba alrededor de casi unos 45 minutos, estimo, porque me di cuenta ya después, antes la verdad que ni reloj chequé ni nada, pero después de más o menos 45 minutos de aventarme mi speech de cómo me encontraba, de cómo estaba, etcétera, llega el analista e interviene, me dice, bueno, ¿y qué más? Y dije, caray, y pues no sé, y ahora qué, pues ya hablé, y ahora qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo lidio con esto, ¿no? Con el qué más. Ya no sabía qué decir. ¿Y por qué eso tú lo asocias con la castración, Jesús? Lo asocio con la castración porque de verdad me topé en una falta. Ah, ya. O sea, yo pensé que ya, digamos, mi dolor estaba hasta armado, hasta completo, hasta que lo podía haber dicho. Quedé agotado de manifestar mi malestar. Eso es muy interesante porque, fíjate, salir castrado de una sesión analítica, por poner este término, pues que alude a la falta en realidad, salir con una falta de lo que originalmente se pensaba que era una hipótesis del propio sufrimiento, produce efectos subjetivos. Sí, claro. Uno llega con explicaciones, a veces explicaciones yoicas, teorías propias de por qué sufre en la vida, y uno sale de ahí diciendo ya no sé. Sí. ¿Y esto cómo es que produce efectos en la subjetividad? ¿Cómo es que el no saber produce más movilización que el saber? Porque el saber es
Lacan utiliza la metáfora, un molinillo de palabras. Uno puede andar machacando o incluso rumiando con ciertas ideas que van girando en la cabeza, pero que a la hora de la hora no hay un espacio para algo más. Yo asocio de alguna manera la castración, no sé si recuerdan este pequeño juguetito, a ver si no me veo bastante antiguo, digo ya ahora con tanta tablet y demás cosas, este juguetito que se llamaba el rompecocos, que era un cuadrito que tenían números del 1 al 15. Ah, sí, cómo no. Y justamente faltaba el 16 o el 0, ¿no? Para quien lo haya querido ver a su manera. Cuestión que este espacio, justamente esta falta, permitía que se fuera reordenando de diferentes maneras. Exactamente. El juego. Exactamente. Entonces, caso contrario, cuando todo está planteado desde este esquema yoico, totalitario, con todas las respuestas. Con todas las respuestas, y si no, entonces va a llegar la próxima, y si no va a llegar la próxima, y si no me lo va a traer el sentido, o alguien me lo va a decir, pues entonces no hay ningún tipo de cambio posible. Absolutamente. Fíjate que me parece que la castración, y releyéndolo desde una palabra más contemporánea en función incluso de los paradigmas de la física, la castración es la introducción de la incertidumbre en el devenir de la vida humana. Y de la incertidumbre, es decir, de incertidumbre de soportar que uno no logra llegar a una versión definitiva de sí mismo. Y no lograr llegar a una versión definitiva desde el lenguaje de uno mismo permite este efecto que tú dices de reconfiguraciones de movimientos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando leo a Lacan, por ejemplo, en el Seminario 20, que Lacan para el público es un psicoanalista cuya obra principalmente fue a través de seminarios orales, que se ha numerado del 1 al 27, y Lacan habla del ser, ¿no? Y dice, es que para el psicoanálisis, al menos el que él sostiene, la categoría del ser más bien es una categoría falseada. Él habla del para ser, yo para soy, tú para eres, que es una forma juguetona de decir que para el psicoanálisis no se trata de encontrar el ser del sujeto en el lenguaje, en la experiencia analítica. Y esto, a mi gusto, lo lleva el psicoanálisis a una experiencia completamente diferente a la mayoría de las formas terapéuticas y psicológicas que existen hoy día, donde la promesa es: vas a encontrar tú quién eres, vas a encontrar tú la respuesta definitiva a tu ser, incluso se llega a decir, vas a lograr ser tú mismo. O vas a encontrar el sentido de tu vida. Exacto. Como la propuesta logoterapéutica. La cuadratura del círculo, la respuesta toda. Claro. ¿Sí? O sea, el hombre en busca de sentido, bueno, pues vamos a encontrar cuál es el sentido de tu vida a través de estrategias que incluso desde la logoterapia se llama mayéutica socrática, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Como que encontrar esa iluminación de verdad en sí mismo. Entonces, la propuesta es que a veces tener la respuesta definitiva, lejos de aliviar, produce estancamiento. Sí, y estancamientos que se sufren, que se padecen. Produce síntoma. Claro. Incluso podemos decir que la neurosis es una respuesta que se ha inmovilizado de lo que uno mismo es. Una respuesta que no necesariamente se conoce, sino que va a construirse. Y el psicoanálisis trabaja en contra de esa respuesta para producir otras posibilidades en buena medida. Pero entonces también abriéndola, como recuerdo que una analista argentina, Gisela Untoglich, le ha llamado la clínica de la oportunidad. Porque justamente como se trata de trabajar con el síntoma, que el síntoma se despliegue, se abre la oportunidad de configurarse desde otro lugar. Ya no desde una respuesta que se pueda andar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo durante una buena cantidad de años. Claro, yo siempre digo que tú sabes, el análisis se mide, dice Lacan, por sus efectos. Uh-huh. El análisis se corrobora por la efectividad que muestra, esto dicho desde el propio asistente al análisis, el analizante, pues, ¿no? Y a mí me gusta decir, al menos en mi experiencia de análisis también, en lo que fue mi análisis, me gusta decir que me di cuenta de que funcionaba cuando fui sabiendo cada vez menos de mí mismo, ¿no? Y ir sabiendo cada vez menos de mí mismo no es que fuera un pasaje que me produjera un estancamiento, una inmovilidad, sino al contrario, que abrió muchísimas otras posibilidades de ser y de estar que no tenía contempladas. Tener cada vez menos respuestas certeras sobre muchas cosas. Una apertura a la contingencia. Por eso hablaba de la incertidumbre. Una introducción paulatina
de la soportabilidad de la incertidumbre, lo cual no quiere decir que el analizado o el que se analiza no tenga ciertas certezas en la vida. Quiere decir que es capaz, en dado caso, de renunciar a ellas incluso. O confrontarlas. Por supuesto. Una a una. O aún sabiendo que lo que posee como respuesta no tiene garantías, buscar conseguir lo que desea simplemente por hacerle frente a que es un deseo. Claro. Y un deseo del cual de alguna manera se tiene que apropiar. Tiene que reconocerlo de alguna manera como propio. Para llevarlo hasta el final. Esto quiere decir que de la castración vamos pasando a otros niveles, vamos pasando a la categoría de la falta y a la categoría de la distinción del psicoanálisis con otras terapéuticas o con otras psicologías que más bien van en busca del sentido, y el psicoanálisis va por otro lado. Sí trabaja con sentido, porque sí se extrae sentido de una sesión analítica, pero su fin más definitivo va a ser en precisamente el despojar del mismo. Sí, uno no sale con sentido del análisis. No sale, precisamente no sale con sentido. Por eso no sale tan apapachado al final, ¿no? Sí, no, es diferente lo que produce la experiencia. Y que por eso mismo se suele llamar como una experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque cada quien puede testimoniar de esa experiencia de manera diferente. Sí, no todos reaccionamos frente a la falta de la misma manera, ¿no? Y sobre todo, podemos reaccionar frente a la falta en distintos tiempos de diferente manera. A mí me lleva a preguntarme cosas y a propósito, no sé si tú lo has pensado, pero se puso hace un tiempo de moda las tesis de construccionistas o de constructivistas de Jacques Derrida. ¿Se puede pensar como una deconstrucción del análisis? Una deconstrucción, como separar en elementos, bueno, por el punto en el que el término se puede, digamos, equiparar, separar en pequeños elementos. Y regresamos algo, a la sí. idea de cortar, segmentar. Sí. Pero hasta ahí, creo yo, porque luego entonces no se trata solo de separar, se trata de volver a armar de otra manera, ¿no? Que ese es el punto que me parece que la filosofía derridiana puede quedarse ahí, mientras que la cuestión del análisis queda completamente librado a una construcción estrictamente subjetiva, pero no nada más es destruir y volver a construir, tal como se piensa el caso de, digamos, de la deconstrucción derridiana. O sea, en el análisis no se trata de construir. Me parece que no, me parece que quien construye es el análisis. Ya se entiende. Que esto nos remite también a la propia castración del analista, que me parece que situándola en el horizonte de la experiencia, que el analista asuma esta categoría de la falta implica que precisamente no sabe a dónde debe ni va a llegar aquel que ha depositado el ser de sus palabras en su escucha. Es decir, el analista no va a conducir la sesión hacia una serie de recetas o respuestas configuradas previamente. De ahí un detalle fundamental en la formación del analista, que tenga que ser el análisis anterior. Por supuesto, porque el análisis le habrá situado frente a la propia falta. No hay posibilidad de ejercer un análisis si uno no ha concluido, al menos en la falta en ser propia, que permite soportar la incertidumbre también del otro. Y sí, cómo toparse con esa falta, esa carencia, o por decirlo en términos freudianos, esa abstinencia a la cual debe someterse para no interpretar demasiado, para no irse de más. Porque a veces pueden entrarse en sentimientos de ternura, sentimientos de odio, sentimientos de coraje que fueron leídos desde otro lugar clínico. Sí, por supuesto. Pero bueno, quisiéramos darle también aquí lugar a la reflexión y a cómo escucha este tema nuestro compañero Ángel. Nos gustaría saber, porque le sorprendió un poco el tema de la castración. ¿Qué te sonaba? ¿Cómo? Sí. Me sorprendió, pues, primero porque, pues, en el común castración yo creo que no se entendería como en ese sentido de la falta. Ya. Digo, al haber estudiado también la misma carrera, pues entiendo a qué iba dirigido. Sin embargo, pues, así como meterlo enseguida, decir al inicio del programa que la castración, por eso me llamó mucho la atención. Dije, bueno, quizá de repente, pues en el común castrar, pues es más como molestar a la otra persona. Es cierto, claro. Es cierto, es una faceta interesante, fastidiar. Sí, es más como fastidiar. Entonces, si iniciamos con el programa diciendo que la castración directamente, entonces por eso me llamó mucho la atención. Bueno, pero mencionarlo así directamente como la castración, dije, pues creo que allá afuera lo más probable es que se entienda como esto de molestarle a la otra persona. El castre. Fíjate, eso nos faltó, y también habría que ver por qué el castre se ha denominado de esta manera, porque también el castre es dejar en falta al otro. Uh-huh.
Pero bueno, nos anuncian que nos quedan apenas un par de minutos o menos para cerrar. Yo quisiera preguntarles, ¿tienen alguna conclusión en torno a esta temática? Pues más allá de conclusión, me parecería bien, para ser consecuente con la temática, dejarlo abierto. Castrado. Ángel. Pues me parece que igual ahorita en un primer momento todavía esto como que se escuchó bastante técnico. Yo creo que sí necesitaríamos un segundo programa para poderlo desplegar un poco más coloquialmente, por así decirlo, porque me parece que ahorita dejamos unas cosas pues bastante cerradas en esto que todavía es muy técnico. Está bien. La carrera. Tendremos que castrar también. Tenemos que castrarnos un poco. Exacto, mostrar la falta. Muchas gracias. Sería la cuestión que volveremos a abordar para seguir esta consigna de castrar la castración. Muy bien. Pues entonces ya con eso concluimos. Por el día de hoy hemos terminado. Les recuerdo nuevamente que se pueden comunicar con nosotros, ya sea a través de llamada o por WhatsApp, al número 4421-692926. Ya con esto nos despedimos y los esperamos en una siguiente transmisión. Gracias. Hasta luego. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.